Presente. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Presente. Congresista Geri Oré José Enrique. Geri Oré, presente. Congresista Vergara, escrito por el chat que tiene problemas con la conexión, pero que se tome en cuenta su asistencia. Segundo llamado, congresista Paredes González Alex Antonio. Paredes González, presente. Gracias, congresista Paredes. Congresista Guerra García Campos Hernando. Presidenta, el quórum para la presente sesión es de 5 miembros y se encuentran 5 congresistas presentes. Puede dar inicio a la sesión. Gracias, secretaria técnica. Siendo las 12:25 horas del día martes 26 de abril del 2022, de manera semipresencial, en la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la tercera sesión de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Como primer punto de agenda, tenemos la aprobación del acta. Como se da cuenta del acta de la segunda sesión ordinaria del 29 de marzo de 2022, que fue exonerada de la lectura y aprobación para ejecutar los acuerdos. Si no hubiera ninguna observación por ningún congresista, se daría por aprobado. Como segundo punto de agenda, tenemos la estación despacho. La presidencia informa los siguientes documentos. Secretaria técnica, sírvase a dar lectura a los documentos llegados al despacho. Conforme, presidenta. Mediante comunicación electrónica del 4 de abril, la congresista Roselia Muruz Dulanto propone como integrantes del Consejo Consultivo a los señores Hernando de Soto Polar y Jaime Fernando Alba Arroyo. Mediante oficio número 297-2022 AA-PG-CR del 11 de abril, el congresista Alex Paredes González propone como integrantes del Consejo Consultivo a los señores Juan Pedro Chan Castro y Richard Nolasco Ayasta. Mediante comunicación electrónica del 13 de abril, el congresista Jorge Montoya Manrique propone como integrantes del Consejo Consultivo a los señores Wilder Barrón Carrión, Rómulo Mucho Mamani y Rodolfo Ojeda Medina. Mediante comunicación electrónica del martes 20 de abril del presente año, el congresista Hernando Guerra García Campos propone como integrantes del Consejo Consultivo a los señores Óscar Basurco Reyes y Rolando Arellano Cueva. Mediante oficio número 456-2022, JEJOCR del 25 de abril, el congresista José Geri Oré ratifica y propone como integrantes del Consejo Consultivo a los señores Pincas Flynn Blanc y Carlos Canales Anchorena. Mediante oficio número 471-2022 EF/10.01, el ministro de Economía y Finanzas, señor Oscar Graham Yamauchi, se disculpa con los miembros de la comisión por no poder asistir y solicite se reprograme su asistencia para el 10 de mayo del presente año. Es cuanto tengo que dar cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria técnica. Como siguiente punto de agenda tenemos la estación informes. Tal como se acordó en la segunda sesión ordinaria, les informó que el 13 de mayo a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía se realizará el foro por el Día Nacional de las MIPES en la Plaza Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo, con la participación de diferentes asociaciones de MIPES y la asistencia de la presidenta del Congreso. La Comisión Especial Multipartidaria Perú desarrollará un programa que cuenta de 3 partes.
La primera parte, construcción de una agenda de formalización y fortalecimiento de las MIPES. Como segunda parte, acceso al financiamiento de las MIPES. Y como tercera parte, impulsar las compras de las MIPES, de los cuales invitará a especialistas del tema para que desarrollen cada punto del programa. ¿Algún congresista tiene algo que informar? No habiendo más informes, pasamos a la siguiente estación. Como siguiente punto de agenda tenemos la estación pedidos. La presidencia hace los siguientes pedidos. Sesión descentralizada. Se ha venido coordinando con las comisiones de Proinversión, Bicentenario y Cambio Climático, así como también con el grupo de jóvenes parlamentarios, para realizar sesiones descentralizadas con el objeto de conocer las dificultades para su formalización y crecimiento que tienen los sectores populares en sus regiones y construir de esta manera una agenda nacional que nos permita resolver los problemas que tiene este sector de capitalismo popular. En este sentido, solicito que la primera sesión descentralizada de la comisión sea en la ciudad de Chiclayo los días viernes 27 y sábado 28 de mayo, donde sostendremos un encuentro con MIPES y con jóvenes emprendedores universitarios. Como segundo punto de pedidos, tengo la ventanilla única de formalización. Como se ha venido señalando desde la conformación de la comisión, uno de los problemas centrales es la titulación de la propiedad y el saneamiento físico legal, que son la base del proceso de la formalización y de la ruta para el crecimiento empresarial y la creación de capital. Como es conocido, en el año 96, mediante decreto legislativo 803, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, actualmente denominado Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, que desde su creación hasta el año 2021 ha entregado 2.695.029 títulos de propiedad. Sin embargo, todavía existe una brecha de informalidad bastante grande que se refleja en que existen aproximadamente 2.297.000 predios por titular. Asimismo, podemos constatar que en los últimos años hay una reducción en el número de títulos de propiedad otorgados por COFOPRI. Por ejemplo, en el año 2019 se otorgaron 61.689 títulos de propiedad y para el año 2021 se redujo la entrega de títulos a 22.333. Y en enero del año 2022 se han entregado 2.032 títulos de propiedad. Y la meta oficial prevista por COFOPRI es entregar 52.000 títulos de propiedad, cifras expuestas por la misma COFOPRI en su portal institucional. Por esta razón, resulta necesario mejorar el marco legal y operativo para acelerar los procesos de titulación de propiedad a cargo de COFOPRI. En tal sentido, es importante emplear las nuevas plataformas tecnológicas en el marco de la implementación del gobierno digital para agilizar los procesos de titulación en el país. En la dinámica actual, el servicio de titulación de predios a cargo de COFOPRI requiere de 1. La información que cuentan diferentes entidades estatales, la SBN, SUNARP, RENIEC, municipalidades y otros. 2. La cadena de trámites que se realizan en diferentes entidades públicas que culminan con la obtención del título de propiedad. En este sentido, una manera de resolver integralmente esta situación para acceder a los trámites de titulación de propiedad es mediante la creación de una ventanilla única
de titulación de predios administrada por COFOPRI y que las entidades participantes sean la SBN, SUNAP, RENIEC, municipalidades y otros. La creación de esta ventanilla única mejoraría la parte operativa de la agenda de títulos de propiedad e impactaría favorablemente para aumentar el número de títulos entregados. Por lo expuesto anteriormente, solicito a la secretaria técnica de la comisión que preparen en coordinación con los distintos despachos de los congresistas miembros de esta comisión un anteproyecto de ley que busque resolver este tema. ¿Algún congresista desea formular algún pedido? Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, los pedidos se darían por aprobados. No habiendo más pedidos, pasamos a la estación de orden del día. Señores congresistas, acabo de llegar al Congreso, voy a pasar a la sala Moyano para poder continuar de manera presencial con la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Les rogaría 2 minutos, por favor. Conforme, presidenta. Gracias. Buenas tardes. Congresista Guerra García, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con la tercera sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Como siguiente punto de agenda, estamos en orden del día. Como primer punto de orden del día tenemos la presentación del doctor Jorge Toyama Miyayusuku, socio principal del estudio Vinatia y Toyama, para que exponga sobre el impacto que tendría sobre las MIPES y la formalización en caso se apruebe el anteproyecto de ley del Código de Trabajo que ha sido prepublicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El doctor Jorge Toyama es socio del estudio Pinatea y Toyama, especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales, Gestión en Conflictos Colectivos e Individuales y Procesos Laborales. Es reconocido como uno de los principales referentes en materia laboral del país. Ha sido integrante de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en diversas ocasiones. Ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, USAID, CEPAL, MNUT y de la UIT. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad de Piura y de la Universidad del Pacífico. Damos la bienvenida al doctor Jorge Toyama Miyayusuku, quien se encuentra de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Muchas gracias, señorita congresista, por su intermedio, a todos los miembros de la comisión por la invitación. Voy a compartir esta presentación de unos 15 minutos a lo sumo, según lo que me pidieron en la reunión previa que he tenido con los asesores de la comisión. Al término de la misma, si usted lo considera o los señores congresistas lo consideran, pues puedo absorber las inquietudes o precisiones que estimen conveniente. Bien, de lo que se trata es de ver cómo este anteproyecto de código de trabajo puede impactar en las microempresas, ¿no? Lo primero que habría que decir simplemente es que este proyecto, señor congresistas, sí aplica a las microempresas. Hay aspectos del proyecto que si se aprueba tal cual ha sido emitido, difundido, mejor dicho, pues impactaría directamente en las microempresas, ¿no? Vamos a ver 4 cosas rápidamente en esta presentación: cómo está el mercado de trabajo en las MIPES, cómo está la regulación laboral para las MIPES, el proyecto del Código de Trabajo, si soluciona los problemas laborales, los viejos problemas laborales que tenemos en el país, y algunas sugerencias, si me permite, los miembros de la comisión. Bueno, lo primero que habría que decir, estimados, es que la regulación peruana, la atención del Estado en su conjunto, se centra en el 22% que está en planillas, ¿no? De cada 10 trabajadores, solo 2 tienen protección social en el país. Solo 2 trabajadores de cada 10, señor congresista, tienen seguro social, tienen ONP, tienen AFP, tienen salud, tienen un pago puntual, como todos nosotros, como todos ustedes, ¿no? Pero en cambio, el 80% prácticamente de la población peruana no tiene un seguro regular, no está asegurado, ¿no? Es decir, si mañana tiene un accidente y fallece, pues no hay protección social para los familiares. Inclusive hay casos donde a veces se aprecia, ¿no? No hay siquiera cómo enterrar a la persona, ¿no? Entonces, el objeto de atención últimamente del Estado es a este 20%, al que ya está protegido, al que es estable, al que está en planillas, pero el 80% de la población peruana, que es informal, que es emprendedor, que es independiente, que no tiene seguro, está fuera del foco de los proyectos, y en este caso el Código de Trabajo, estimadas, se centra exclusivamente en este 20% que ya está protegido. No hay ningún artículo en este anteproyecto de ley, que tiene casi 500 artículos, más de 500 artículos en total,
con las partes complementarias, no hay algo que tú puedas decir beneficia, sirva para que la microempresa, que es el sostén del país, que es la mayoría de los peruanos, pues se vea beneficiada. Lo segundo que habría que decir es que de los 33 millones de peruanos, ¿no? Más de 4 millones trabajan en microempresas. En concreto, de los 18 millones de la PEA, la población económicamente activa, ¿no? Ha crecido, evidentemente. De esos 18 millones, ¿no? 4 millones de asalariados laboran en microempresas, ¿no? Más todavía, de los 17 millones que tienen chamba, ¿no? 4 millones laboran en microempresas, ¿no? Además, habría que decir que la microempresa también es parte de la no PEA, ¿no? Porque no tiene chamba, no tiene trabajo, ¿no? Desempleado, la tasa de desempleo se ha duplicado respecto a la época pandémica. Y por último, si tiene chamba, el trabajador de la microempresa o la microempresa es de subsistencia, ¿no? De tal suerte que está subempleado. Los economistas llaman subempleado a aquellas personas que ganan menos que la canasta básica familiar, ¿no? Entonces, sobre este mercado de trabajo, estimadas, estimados, habrá que señalar simplemente que las microempresas, ¿no? Asalariados, o sea, un trabajador que labora para una microempresa bajo relación de dependencia, asalariado, no tiene una informalidad del 90%, ¿no? La regla en el Perú es que las microempresas son informales, ¿no? Entonces, ¿cómo influye este proyecto de ley, ¿no? Antes de eso, simplemente algo muy breve, ¿no? El efecto de la pandemia no debe tomarse en cuenta, ¿no? No debe dejar de tomarse en cuenta, ¿no? La pandemia ha generado que la informalidad suba, ¿no? Solo en la zona urbana llega al 71, pero en la zona rural supera el 80, en promedio llega al 80% a nivel nacional, ¿no? Los sueldos se han reducido en 10% en la pandemia, ¿no? En promedio, un trabajador peruano gana menos que antes y la desigualdad se ha incrementado, ¿no? No es lo mismo un trabajador de una gran empresa protegido en planillas que le paga puntual que un trabajador de una microempresa fuera de planillas, informal, que no le pagan puntual. Hay la desigualdad, ¿no? Las mujeres han perdido más que los varones en la pandemia, los formales más que los informales, la gran empresa menos que la microempresa, ¿no? Eh, Además, hay temas cualitativos, ¿no? Que afectan el mercado peruano, ¿no? Por ejemplo, trabajadores peruanos talentosos que laboran para empresas extranjeras desde el Perú, ¿no? Porque como estamos en el mismo uso horario, hay un fenómeno de empresas norteamericanas y canadienses que están contratando peruanos para que laboren desde Perú para empresas de afuera, ¿no? O la gran renuncia, ¿no? Derivado, pues, de todos los cambios de hábito, ¿no? Gente que se ha ido del país, ¿no? Y gerencias regionales. Algo que no se ve mucho en el mercado, pero que impacta fuerte es las grandes empresas transnacionales, ¿dónde ponen su sede central para la región? ¿La ponen fuera del Perú o dentro del Perú? Y lamentablemente no está en el Perú. La mayoría de empresas transnacionales tienen su sede central en países vecinos como Colombia y Chile. Y el Perú es simplemente un centro de recepción de productos. No está la fábrica, no está el centro de importación, no está la sede central donde hay más trabajadores, donde hay más inversión. En ese marco, quería compartir la historia de una microempresa, ¿no? Brevemente, nada más para efectos ilustrativos, ya entrando al fondo de la presentación. ¿Cómo así este proyecto puede afectar a una empresa pequeña, ¿no? Imaginemos una empresa, ¿no? Microempresa de subsistencia que es de las pocas en el Perú que está en planillas. Tiene a sus 3 trabajadores en planillas. Tiene 4 años de fundado y para subsistir contrata a plazo fijo a los nuevos trabajadores, ¿no? Contrata a plazo fijo a los nuevos trabajadores de esta microempresa, ¿no? Porque no se sabe pues cómo va a ir a la empresa y la ley peruana hoy día permite contratar a plazo fijo a trabajadores de la microempresa, ¿no? Y la gran empresa. Además, necesita trabajadores pues que sean flexibles en su tiempo, jornada y horario, y lo va adecuando a los tiempos, ¿no? Hay temporadas donde hay más pedidos de un lado o de otro lado, entonces se va adecuando el tiempo ahí, ¿no? Los costos laborales de una microempresa son bajos, 12%, pese a la informalidad, el costo laboral de una microempresa es baja. Si la microempresa quiere despedir a alguien, lo máximo que pagará son 12 sueldos. La indemnización tope en el Perú hoy día de 12 sueldos. Y por último, si necesita ayuda a terceros, puede tercerizar, puede pedir ayuda a terceros.
Entonces, hoy día el régimen laboral, aunque no es tan amigable, se construye sobre la base de una serie de beneficios y posibilidades que tiene una microempresa. Estimadas, estimados, si se aprueba este proyecto de ley tal cual está, casi nada de lo que está ahí va a poder ser una microempresa. La microempresa ya no va a poder contratar a plazo fijo para nuevos puestos de trabajo. La microempresa ya no va a poder cambiar horarios, funciones, etcétera, porque va a depender de la aceptación del trabajador. Ya no se va a poder actar. La microempresa tampoco ya va a poder tercerizar especialistas. Y los costos laborales de la indemnización por despido, que el tope es 12 sueldos, no tienen tope. Podrías pagar 100 sueldos de indemnización por despido. O los costos laborales, que hoy día es 12%, por lo menos en el cálculo que hemos hecho, se van a elevar a 17,5%. Entonces, hoy día el proyecto de ley tal cual está representaría un golpe directo al 10% de microempresas formales, señores congresistas. No hay en el proyecto, desafortunadamente, normas que promuevan la formalización, ayuden a una microempresa a salir de la crisis, ¿no? Y esto en un sistema donde el Perú es el 8º país más rígido del mundo en contratación y despido. De 140 países, el Perú es el 8º más difícil para despedir y contratar a plazo fijo. Eso es una buena noticia para los trabajadores, ¿no? Pero no es una buena noticia para la inversión. Lo que crea empleo formal en el Perú es la empresa privada. El Estado tiene 1.400.000 trabajadores en planillas. Ese es el Estado. En el sector privado, en planillas hay 2.7 veces más, solo formales. Y si metes a todos los informales, es 6 veces más. Entonces, uno de los problemas que tiene el Perú es que hoy día es uno de los países más rígidos del mundo en contratación y despido. Solo algunos países como Venezuela o Bolivia nos ganan, ¿no? A nivel global, ¿no? Eso reduce las posibilidades de una inversión, eso reduce las posibilidades de una competitividad, ¿no? De competir. Ahora bien, en 3 láminas quería resumir los temas más importantes de estas más de 500 artículos que propone el proyecto de ley de Código de Trabajo, ¿no? Estamos, estimados, evidentemente ante la reforma laboral más radical e integral que se ha propuesto en el Perú, sin duda. Entonces, este Código de Trabajo como propuesta tiene solución a los males, a los viejos problemas, históricos problemas del mercado de trabajo peruano. A ver, normas para promover la meritocracia, normas para promover la competitividad, el crecimiento, no existe. Y solo hay para la empresa que tiene sindicato. Si una empresa no tiene sindicato, no puede utilizar bonos no salariales por desempeño, ¿no? Hay una preferencia a la empresa. Si la empresa tiene sindicato, puede dar bonos no salariales sin costos laborales. Si tiene sindicato, puede dar bonos, pero con costo laboral. Promoción para los jóvenes, otro gran sector del empleo peruano, complicado, los jóvenes, ¿no? Hoy día de cada 5 jóvenes, 3 no trabajan ni estudian. ¿Qué hay para promover a los jóvenes? Nada. Promoción para la formalización. En un país tan informal, estimados, estimadas, ¿qué estímulo hay para contratar a plazo fijo o contratar a un trabajador en planillas, ser puntual, que son obligaciones evidentes, pero ante tanta precariedad e incumplimiento, ¿qué estímulo hay? No existe. Incentivos para invertir en capacitación, productividad, invierto en el gerente, invierto en el joven, lo capacito, no hay incentivos. Practicantes, no hay estímulos para la contratación de practicantes, ¿no? Es un problema de la regulación actual también, ¿no? Uno puede tener 5 años un practicante y termina de sus prácticas y contrata a otro practicante y nunca coloca en planillas a su practicante. Plazos fijos. En un país donde todavía no se sale de la crisis financiera y donde se debe estimular la formación, la contratación en planillas, aunque sea plazo fijo, se desaparece, señores congresistas, casi los plazos fijos de 5 años a 2 años. Y se elimina un contrato interesante que es la creación de un nuevo puesto de trabajo. Se elimina. Y este proyecto además retoma obligaciones ya que en esta época suena un poco
digamos, llamativo, por llamarlo de atención por lo menos, ¿no? Por ejemplo, que se presente el contrato al Ministerio de Trabajo. Todos los contratos a plazo fijo en el Perú se suscriben 1.800.000 contratos a plazo fijo. Todo eso se presenta al Ministerio de Trabajo. Gasto de papel innecesario. Oye, no se necesita la presentación del contrato. Contratos con gerentes. Dice el proyecto de ley que ahora todo contrato con el gerente general tiene que ser por escrito. ¿Por qué por escrito? Y además presentado al Ministerio de Trabajo. Pago de sueldos. No se puede pagar en dólares ya. Ni en euros ni nada. Solo se puede pagar en soles peruanos. No parece razonable, ¿no? Hay algunas empresas, ¿no? Europeas que conozco por ahí que tienen la posibilidad de pagar en euros y el gerente o el trabajador está muy bien, ¿no? Todo eso ya se prohibiría. Tercerización y outsourcing, todo lo que es contratistas, se señala que se debe distribuir utilidades del personal de los terceros, además de que se prohíbe, creemos en nuestra modesta opinión que es inconstitucional, la tercerización de actividades nucleares. Por ejemplo, el Seguro Social no podría tercerizar la diálisis, porque sería nuclear. Por ejemplo, una empresa maderera no podría subcontratar con una comunidad la tala de una zona maderera, porque es actividad nuclear. Se prohíbe las tercerizaciones nucleares. Bonos sin costos laborales, ¿no? Solo si hay sindicato, ¿no? O sea, si no hay sindicato, no puedes dar un bono que no te cueste, que te cueste menos, ¿no? Penúltima lámina, para no quitarle mucho tiempo a la representación, o antepenúltima, la indemnización por despido. En el Perú hay reposición, señores congresistas, pero además se está colocando de que la indemnización por despido no tendría topes. Hoy día el tope es 12 sueldos. Quizás se debe elevar, ¿no? Pero sin topes no parece razonable, ¿no? Además, en el Perú ya hay reposición más indemnización y hay CTS. Nos estamos convirtiendo en el tercer país más rígido en despido hoy día. En ceses colectivos también se limitan las autorizaciones de cese colectivo, hay que pagar una indemnización si te aprueban un cese colectivo. Refrigerio, esto es muy interesante, ¿no? Por los costos laborales que se origina para una microempresa también. Dice el proyecto que el refrigerio es de 45 minutos. Eso es hoy día también, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a 45 minutos de refrigerio. Sin embargo, señores congresistas, si ese refrigerio, ¿no? Es de 45 minutos nada más, la empresa le tiene que pagar al trabajador un bono por una pausa baja. En cambio, si dura 1 hora el refrigerio, ya no hay que pagar el bono. O sea, aquí se está estimulando que el refrigerio dure más tiempo. Dirigente sindical. Si un dirigente sindical, al cual respetamos evidentemente, pero como cualquiera tiene defectos, si comete una falta grave, hoy día se le despide. Con el proyecto, si comete una falta grave como un robo evidente, hasta confesa, no se le puede despedir. El Poder Judicial tiene que ver el juicio y luego del juicio, si se determina que es culpable, ahí recién el Poder Judicial autorizaría el despido del trabajador luego de 2 o 3 años del robo. No parece razonable. Arbitrajes, ¿no? En las empresas que tienen sindicatos, si no hay un acuerdo, las empresas o sindicatos se van a un arbitraje. Este proyecto señala que el arbitraje sería solo propuesto por el sindicato, ¿no? Esto transgrede las normas de la OIT, pero bueno, ahí está. Huelgas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, no hay una huelga legal si es que el trabajador reclama una huelga por bajas utilidades laborales. Hoy pocas utilidades, huelga. Esa huelga en estricto sería ilegal. Con este proyecto sería legal. Prácticamente el 75% de las huelgas que hoy día se declaran ilegales, con este proyecto se declararían legales. Resumen, penúltima lámina. Creemos que este proyecto de Ley General de Trabajo, de Código de Trabajo, que si bien va alineado a una necesidad de cambiar la regulación laboral en el Perú por los males que tenemos históricos, informalidad, desempleo, subempleo, ¿no? Este proyecto elevará la informalidad y los costos laborales, ¿no? No va a servir para luchar con los problemas clásicos del país, ¿no? Va a generar más costos laborales, hay más costos laborales, hay menos, diálogo social no existe, inclusive hay algunos artículos de este proyecto de Código de Trabajo, señores, que transgreden los acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo hace unos 5 o 7 años.
Por ejemplo, solo uno nada más, una muestra de un botón, en materia de arbitraje, dice el proyecto de sindicato y empresa de hace años que las partes, cualquiera de las dos, puede ir a arbitraje. Este proyecto dice que solo el sindicato, ¿no? O las partes, sindicato y empresa, aceptaban la validez de las tercerizaciones de las contratas, incluyendo la actividad nuclear. Ahora el proyecto dice que no. Si es actividad nuclear, no es válido. Las MIPES entonces serían las más impactadas, sin duda. Sin duda, son empresas endebles, son empresas casi abandonadas por el Estado, y esto sería un espaldarazo casi a su liquidación. No, y finalmente, este proyecto va a generar más beneficios si se aprueba así. Sin duda va a generar más beneficios para los trabajadores. Pero ¿qué va a pasar? Tendremos menos trabajadores con beneficios. Porque va a haber más informalidad, más incentivos para la creación de empleo y cada vez nos volvemos menos atractivos, ¿no? Solución, sugerencia última lámina, ¿no? Le recomendamos, ¿no?, que el Estado en su conjunto, ¿no?, trabaje otro tipo de reformas, ¿no? Reformas más dirigidas a la productividad y competitividad, ¿no? La elevación de la protección social. Solo 2 de cada 10 peruanos tienen seguro social. La obsesión del Estado en su conjunto, Poder Ejecutivo, Congreso, etcétera, debería ser asegurar al trabajador. En Estados Unidos, lo más importante no es el DNI. Lo más importante es el carnet de seguro. ¿Cómo hacer para que todo el mundo se asegure, ¿no? La formalización y productividad, ¿cómo hacer para que las microempresas y los jóvenes sean más empleables, más productivos, más resistentes a la crisis, a la competencia global? El Perú no compite, señores congresistas, como es evidente entre peruanos. Compite a nivel global. Y si la empresa no tiene las condiciones adecuadas, el sindicato no tiene las condiciones adecuadas o los trabajadores no tienen las condiciones adecuadas, vamos a seguir complicándonos la vida, ¿no? Mucho diálogo social, evidentemente, todas las reformas deberían ser parte del diálogo social, ¿no? Y evidentemente siempre pedir funcionarios técnicos, ¿no? La meritocracia y la educación adecuada, ¿no? Y el profesionalismo en funcionarios claves es la base muchas veces de toda una política global, ¿no?, de nación. Eso es lo que quería compartir, señora congresista, señores congresistas, en relación a este proyecto de Código de Trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Toyama, por esta estupenda exposición. Realmente, al menos a mí desde la presidencia de esta Comisión Capital Perú, me queda clarísimo que este proyecto de ley, iniciativa del Ejecutivo y que ya se encuentra prepublicado en el diario El Peruano, es totalmente leonino para la sociedad. Vemos que se eliminaría la tercerización, la indemnización por despido arbitrario no tendría un límite de sueldos, restringe el empleo juvenil, la no tercerización nucleares también es una afectación total al seguro social. O sea, imaginemos si se quiere tercerizar para una diálisis, o sea, estamos afectando a la salud de muchos peruanos. Se restringe también el teletrabajo y muchísimas cosas más que usted el día de hoy nos ha dado con amplitud, ¿no? Nos ha demostrado que este proyecto de ley definitivamente daría un impacto negativo a la población. Si algún congresista quisiera hacer alguna intervención, tiene la palabra en estos momentos. De no haber intervención por medio de la presidencia, doctor Jorge Toyama, quisiera consultarle qué mecanismos se podrían dar o se deberían dar para implementar, o sea, atraer a las empresas transnacionales para que se puedan instalar en el Perú. Bueno, yo recuerdo hace un tiempito, señorita presidenta, que Panamá dio una ley
para atraer a las empresas extranjeras al Perú, a Panamá, y que sea la sede central de toda la región, ¿no? Entonces dio una ley para transnacionales que establecían su sede en Panamá. Le dio facilidades migratorias, un fast track al toque, sacan su visa, ¿no? Facilidades tributarias, estabilidad tributaria, facilidades laborales. ¿Y qué se genera con eso? Que las transnacionales de Colombia, de Venezuela, se fueron a Panamá, ¿no? Y algunas transnacionales que conozco, su sede central para toda la región Latinoamérica está en Panamá, no está en México, no está en Perú, ¿no? Entonces, es necesario, en mi opinión, ¿no? Dar normas que atraigan la inversión privada, extranjera o nacional. Inclusive también esta norma no solo para transnacionales, señorita congresista, presidenta, sino también para empresas multilatinas y peruanas que exportan y que están en varios países, ¿no? Conozco el caso de una empresa peruana, por ejemplo, que ya está evaluando seriamente pasar su sede central de Perú a Colombia. Eso sería terrible, porque ¿qué pasa? Que ya no va a contratar peruanos, que su sede central ya no va a estar en Perú. ¿Y qué va a pasar con eso? La señora que le provee alimentación a los trabajadores ya no va a haber. La persona que está afuera en el puesto vendiéndole pancito con mantequilla a los operarios que salen, ya no va a haber. Aquellos que le hacen la movilidad de la madrugada a las 11 de la noche, tampoco va a haber. El efecto que se genera cuando una empresa deja de producir en el Perú y se va a otro país es demoledor. El efecto directo e indirecto se calcula que es más o menos por 3 el efecto, es decir, por cada trabajador que deja una transnacional o una multilatina en Perú, se pierde 3 empleos adicionales, indirectos o directos, ¿no? Entonces, yo invitaría a la representación congresal para que evalúe, ¿no?, un proyecto de ley de atracción a la inversión extranjera en el Perú, ¿no? Sobre todo que establezca su sede central en el Perú. Eso es vital. Si establece su sede central en el Perú, ¿qué va a pasar? Los gerentes van a venir al Perú, van a invertir más, van a gastar más, van a consumir más, van a viajar por el Perú más, y van a, no solamente los gerentes, la sede administrativa, su fábrica, su oficina logística. La verdad, el efecto multiplicador que se genera es impresionante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente de esta manera haríamos que se aumente el empleo, ¿no?, en el Perú, ¿no? Hace un momento usted dijo, ¿no?, el Perú no compite entre peruanos, sino entre empresas internacionales, ¿no? Y con esto, todo lo contrario, o sea, nos estaríamos haciendo harakiri los mismos peruanos. Por otro lado, quería en su opinión, ¿no?, ¿qué acciones se deben tomar para reducir la informalidad laboral? Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero creo que hay 3 o 4 cosas, me da la impresión, ¿no? La primera es, porque este es un problema viejo, ¿no? Viejo del país, ¿no? Tiene años de años y la pandemia ha eliminado toda la ventaja de 10 años de crecimiento de informalidad al 70%, otra vez vamos casi al 80%. En toda la crisis sanitaria hemos tenido que retroceder. La informalidad ha crecido. ¿Cómo combatir con la informalidad? Sugiero 3 cosas, ¿no? La primera es estímulos para ser formales. ¿Qué estímulo tiene una empresa para ser formal? Para poner un puesto de trabajo formal. ¿Qué estímulo tiene? Ninguno. Hoy día ninguno. Es más, este proyecto elimina el único beneficio que hay, que es contratar a plazo fijo a un puesto nuevo. Si una empresa hoy día crea un puesto nuevo, plazo fijo por 3 años. Eso se elimina con este proyecto de ley. Entonces, lo primero creo que es incentivos a ser formales. No hay. El Estado, por ejemplo, contrata con empresas multadas por SUNAFIL. El Estado contrata a empresas que no tienen trabajadores. COFIDE o los bancos estatales, beneficios a empresas que no tienen gente en planillas o le deben a salud. Entonces, tiene que haber una norma macro que genere estímulos relevantes para que las empresas sean formales. Uno, las empresas. Y lo otro, señorita congresista y miembro del Congreso, los trabajadores sean formales. Las dos cosas, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Algo que se ha dicho varias veces, ¿no? Que las empresas se puedan asegurar el seguro pagando el IGB. Cada vez que el trabajador pide una boleta de pago con IGB, tiene 2% para su cuenta del seguro, 2% para su cuenta de la ONP, y voy acumulando, ¿no? Gracias a eso. Entonces ya sí, yo voy a exigir que el panadero o el odontólogo o el que cuida a mi perrito, el veterinario, me dé mi boleta de pago. Eliminar la cultura del así nomás, ¿no? Pero si no hay incentivos, estamos complicados. Entonces, una norma que incentive tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿qué beneficios genera ser formal? Número 2, de a poco, ¿no? En un progresivo tiene que ser, no puede ser inmediato, evidentemente, ¿no? Toda una campaña de sensibilización para donde tener seguro, tener mi carnet de seguro, mi número de asegurado, ya eso de carnet es un poco caduco, perdónenme, ¿no? El número de seguro sea clave. Hoy día, por ejemplo, me piden carnet sanitario, perfecto. Si yo voy a un notario, carnet sanitario. Pero si yo mañana me quiero comprar una casa o vender un auto, tengo que tener seguro. No me deben pedir mi DNI. En países desarrollados lo que piden es el seguro. Si no tienes seguro, no existes. El DNI solo sirve para votar. Acá, políticamente, con el respeto de todos los presentes, hay una preocupación por el DNI, cuando lo más importante es que tenga su seguro, su carnet de seguro, es asegurado. Sin seguro no debes comprar una casa. Sin seguro no deberías sacar una cuenta de ahorros. Sin seguro no deberías tener una empresa que facture varios millones, ¿no? Entonces, poner como requisito progresivamente el seguro. Y número 3, para cerrar, es cultura, ¿no? Hace 10 años, yo no sé si varios lo recuerden quizás, hace 10 años nadie se ponía, o muy pocos se ponían cinturón de seguridad. Yo me acuerdo que inclusive no me lo ponía porque cuando iba a practicar se me arrugaba la camisa, entonces a veces no me ponía el cinturón de seguridad. Ahora me pongo aunque me arrugue. Y nadie de ustedes subiría a un carro hoy día si no tiene cinturón de seguridad. ¿Cómo hemos logrado eso? Esa maravillosa transformación. Igual, acá, el Estado tiene que trabajar fuerte en cambiar nuestra mente para que culturalmente empecemos de a poco a ser formales. ¿Qué ventaja ser formal? La pandemia nos da un duro ejemplo. Gente que no tenía seguro, gente que no tenía nada, no se puede atender y se ha fallecido familiares, ¿no? Entonces, sobre esa base, ya que estamos sensibilizados, es el momento oportuno de sacar una ley con políticas claras para beneficiar al que tiene seguro, para forzar a que la tenga seguro, para que la gente vea que el DNI no importa, que para obtener voy a la compañía de teléfonos, carnet de seguro. Si no tienes carnet de seguro, no deben darte teléfono, ¿no? En fin, es todo un cambio cultural, ¿no? E inclusive, con esto termino, perdónenme, dice la Organización Internacional del Trabajo que en 5º grado de secundaria los chicos deberían tener unas horas de la ventaja de tener un seguro. Porque ese chico que sale del colegio o va a ser empleador o va a ser trabajador. Entonces, incluir en las clases escolares 2, 3 horitas de, oye, qué importante es tener un seguro. Yo salí del colegio sin saber qué era eso. En la universidad recién lo he podido aprender algo. Gracias, doctor. Sí, concuerdo con usted en muchísimas cosas, incluso creo que desde la educación básica regular se deberían implementar cursos de conocimiento, no solamente del seguro, sino también de ahorro, de financiamiento, ¿no? Para que los chicos salgan con un conocimiento mínimo, ¿no? Y al contrario, hoy tenemos proyectos de ley que son populistas y que al final no están combatiendo con la gravedad del aumento de la informalidad, tanto en empresa como en las personas, ¿no? Justo estaba recordando el proyecto del incremento de la remuneración mínima, ¿no? Que al final los beneficiados realmente son solamente los que están en planilla, pero ¿qué pasa con toda ese bolsón de personas que estaban a punto de ser formales o las empresas
que ya se desmotivan, porque ¿quiénes son los que realmente van a poder pagar ese sueldo? No son las pequeñas y medianas empresas, sino son las grandes empresas. Por ende van a ir desapareciendo las pequeñas empresas. Y finalmente, sí, con este proyecto de ley se podrán ver más beneficios, pero con mucho más informalidad. Y ese no es el objetivo. Entonces, doctor, le quería agradecer, ¿no?, por su intervención, que nos ha sumado de muchísimo en esta comisión, nos ha dado bastantes ideas que vamos a rescatar para poder implementar proyectos de ley a futuro. Y le agradecería siempre contar con su apoyo, ¿no?, y sus recomendaciones para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Encantado, señorita congresista, señores congresistas, a disposición con el mayor gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toyama. Como punto 2 del orden del día, tenemos la presentación de la señora Kelly Chávez Villanueva, coordinadora general de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, para que exponga sobre la informalidad del transporte de carga. Damos la bienvenida a la señora Kelly Chávez Villanueva, quien se encuentra aquí presente en la comisión. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Kelly Chávez, soy la coordinadora general del GNTC Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, y a la vez también soy coordinadora general a nivel nacional de la Confederación de Transportistas del Perú. Además, también soy socia fundadora de Amutransport, que es la primera asociación de mujeres transportistas en el Perú, que se encarga del empoderamiento de la mujer en el rubro del transporte. Nuevamente agradezco la invitación a todos ustedes acerca de tratar el tema de la informalidad en el transporte de carga, el cual se basa en distintos temas que abarcan a nivel nacional. Nosotros como gremio y como confederación somos formales. Sin embargo, existen dos tipos de causas que generan la informalidad del transporte de carga a nivel de MIPES. Entre ellas tenemos los dos tipos. Una de ellas son las barreras burocráticas que existen en la actualidad y el otro problema son causas de fondo. Dentro de las barreras burocráticas que tenemos es el procedimiento de formalización, el cual, debido a la causa de información, es la que se debe superar, ¿no? Para lo cual, desde su representada, que es el Congreso de la República, desde nuestro punto de vista, se debería elaborar una estrategia y un plan de comunicación en el que se contemplen herramientas de comunicación y cumplan con el objetivo de informar los procedimientos de formalización y los beneficios de ser formales. Como por ejemplo, para nosotros debería elaborarse una cartilla informativa en el cual debería ser didáctica y entendible para a través de ellas poder informar a las empresas sobre la importancia de la formalidad en el ámbito empresarial. La misma que debe realizarse a través de los distintos gremios, ¿no?, como organismos de los estados que se encuentran involucrados, ya que en la actualidad el transportista se genera bastante confusión en el tema de la constitución de las MIPES o cualquier otro rubro empresarial, ¿no? Porque estaba pues prácticamente laborando todo el día, más de 8 horas dentro de su unidad, lo cual no le permite llegar o tener ese tipo de información a la mano, ¿no? Entonces, para ello nosotros estamos solicitando se pueda poder implementar el tema de la información para poder llegar de esa manera hacia ellos. Dentro de las causas de fondo que nosotros hemos podido evaluar en el transporte de carga, es el pago de las detracciones, que son muy altos, por lo que a fin de concretar la formalización de transporte de carga, se debería de proponer una reducción de la detracción a las MIPES, a fin de incentivar con ello la formalización en este sector. El segundo punto también es la falta de un programa de incentivos para la formalización de las MIPES, lo que acaba de mencionar la persona que me antecedió, ¿no? La cual para nosotros también se debería ejecutar un programa que consista en que la persona que decida formalizarse como MIPES tenga el beneficio de la exoneración de la detracción por un periodo de 6 meses. Esto es manejable, ¿no?, de acuerdo a la realidad que puede existir o de acuerdo a un consenso que se logre entre las partes.
Por tercer punto, tenemos el tema de los generadores de carga, que se deben contratar empresas formales. Los generadores de carga deben de contratar las empresas formales de transporte de carga y pagar lo referencial en lo establecido en la tabla de valores referenciales. El cuarto punto, para nosotros también debería existir una mayor fiscalización en el pago de las detracciones por parte de SUNAT. Con ello, los generadores de carga se verían obligados a pagar la tabla de valores referenciales, que no es otra cosa que la estructura de costos del valor de los fletes a nivel nacional. La tabla de valores referenciales está establecido el precio de los fletes a nivel nacional. Esto es, por ejemplo, nosotros de aquí a Piura, un transportista cobra 5.000 soles el flete, es un aproximado, no estoy dando cifras exactas. Sin embargo, viene otro transportista y cobra el precio de 2.000 soles, ¿no? Entonces, nosotros lo que exigimos aquí es que se cumpla la tabla de valores referenciales respecto a los montos, ¿no? Entonces, no es otra cosa, como les vuelvo a repetir, que la estructura de costos del valor de los fletes a nivel nacional. En ese sentido, se constituirá un incentivo para que las empresas de transporte de carga, las empresas informales, ¿no?, puedan ser eficientes en su estructura de costos. Es decir, es muy importante, ¿no?, encontrar un mecanismo para que la tabla de valores referenciales se convierta para ellos en un instrumento que contribuya a la formalización del transporte y se trate de evitar la competencia desleal entre las mismas partes, ¿no? Asimismo, también el pago de las detracciones se debe realizar cuando efectivamente el generador de carga o el contratante realice de manera efectiva el transporte de carga. En este tema, un punto fundamental para que los transportistas sean más formales es la conversión de la actual tabla de valoración referencial por la tabla de valores mínimas obligatorias, el cual pondrá pues un alto a los fletes no permitidos, lo que acabo de mencionar respecto a la competencia desleal, ¿no?, con lo que se permitirá que ningún transportista facture debajo del costo estipulado. De esa manera se evita la competencia desleal, se contrarresta el lavado de activos y se respeta la prioridad de la carga de los lugareños, los cuales vienen siendo afectados hoy en día debido a esta falta de reglamentación existente en la actualidad. En este tema que voy a tocar ahora es muy importante también para nosotros como transporte de carga, ya que el tema es que se debería combatir la venta del combustible que ingresa al país de manera ilegal por parte de los transportistas cuyo país de origen tienen el diésel subsidiado. Esto es Ecuador y Bolivia, ¿no? Siendo ello también un incentivo para que los transportistas de carga puedan ser competitivos consumiendo un combustible ilegal y altamente contaminante. Debido a que el combustible que ingresa por Ecuador y viene de Ecuador y viene de Bolivia, el combustible es altamente contaminante, ¿no? El combustible que ingresa a nuestro país también no paga impuestos, no se fiscaliza, ingresa de contrabando y es altamente contaminante, debido a que este combustible contiene 400 partes de millón de azufre, lo que lo hace más contaminante, mientras que nuestro combustible es de 50 partes por millón. Esa es la gran diferencia que existe en la actualidad respecto a la contaminación del combustible. Asimismo, también de acuerdo a la ley vigente al territorio peruano solo se permiten el ingreso de unidades Euro 5. Estas unidades deben de contar con tecnología medioambiental con la que cuenta cada unidad que tiene la capacidad para evitar la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, a nuestros hermanos extranjeros se les permite el ingreso a nuestro país con unidades que no cuentan con ningún tipo de tecnología, ni Euro 5 ni Euro 4. Incluso sus unidades ingresan en mal estado, ¿no? Aparte de ello, ingresan con su propio combustible en ambos tanques, abastecidos de 500 a 600 galones, los cuales los utilizan para diferentes destinos. Es decir, un extranjero ingresa cargado de diésel, gana nuestra carga, vende su combustible de manera ilegal y altamente contaminante, no paga impuestos y no consume nuestro combustible. En resumen, ingresa y sale con su propio combustible. Mientras cuando nosotros como peruanos ingresamos a su territorio, las Fuerzas Armadas nos cubican el diésel
dándonos el combustible exacto para llegar a la primera ciudad en ruta, siendo por el sur Arequipa y por el norte hacia Tumbes. Entonces, este tema para nosotros también sería muy importante tocar, ya que esto genera la informalidad en el transporte de carga, ¿no? Debido a que nosotros exigimos que el tipo de combustible que ingresa se fiscalice en el cruce de las fronteras, ¿no? Así como también se fiscalice la operatividad del vehículo. Haciendo ello y fiscalizándose el combustible que ingresa, lograríamos que nuestros hermanos extranjeros paguen sus impuestos tributarios, ¿no? Porque en la actualidad lo único que hacen nuestros hermanos extranjeros al ingresar por las fronteras con un combustible altamente contaminante, incluidos sus vehículos en mal estado de conservación, no consumen nuestro combustible. Ese es un punto que genera mucha problemática para poder contribuir con el tema de la informalidad. Nosotros como Confederación y como GNTC Perú, que es el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, desde el Ejecutivo estamos elaborando una propuesta de ley que esperemos que cuando llegue al Congreso de la República debería ser aprobada para con ello ponerle fin al tema de la informalidad, ¿no? Y prevenir también con esto el tema de la compra del combustible de manera ilegal. Respecto a ello, también podemos acotar el tema de modificar la ley orgánica de municipalidades respecto al artículo 81 en el inciso 1.4. Esto es la cual establece, que normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto. Las municipalidades en la actualidad se han venido empoderando del transporte de carga, cuando el ente rector en realidad es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A diferencia de los vehículos menores que sí en ese aspecto tiene la municipalidad la potestad de poder entablar o imponer una sanción, sí es correcto. Si bien es cierto, fiscalizan las municipalidades a los vehículos menores, pero eso no pueden imponer sanciones que vayan en contra del reglamento de tránsito, ¿no? Establecidas en el reglamento de tránsito. Ahora, respecto a un tema también complicado que ayuda mucho en el tema de la informalidad, es que deben de combatirse y acabarse los monopolios existentes en las empresas de los puertos del Callao, como una de ellas es DP World y APM, ¿no? Entre otras. Solo estoy nombrando las que en realidad a la fecha vienen absorbiendo el tema de que el pequeño empresario pueda formalizarse, ¿no? Este tema de los monopolios incluso está tipificado en nuestra Constitución en el artículo 61, ¿no? El cual indica que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de sus posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. El artículo 61 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, las empresas realizan el monopolio cuando nuestra propia Constitución lo prohíbe en la realidad, ¿no? Claro ejemplo, como he mencionado hace un momento, las empresas que se encuentran en los puertos, quienes cuentan con almacenes propios, brindan el servicio de transporte, entre otros. Tienen el acaparamiento total de todos los servicios, dejando de lado al transportista pequeño para que pueda realizar el trabajo que realmente es un trabajo de diario, ¿no? Con el cual conllevan la alimentación a su hogar, existiendo el acaparamiento. Otro punto para finalizar es que en la actualidad se siguen incrementando los accidentes de tránsito por la falta de sueño y o descanso de los transportistas debido a las demasiadas horas de manejo exigidas por parte de las empresas contratantes. Por ello, también nosotros solicitamos impulsar el tema de los truck centers, que también se ha venido trabajando y es uno de los compromisos que nosotros hemos firmado en acta, ¿no? A fin de con ello disminuir la tasa de mortalidad en el rubro por la falta de descanso, ya que conforme a la normativa existente en nuestro país, el conductor solo debe de manejar 8 horas. Finalmente, para nosotros se debería evaluar un diagnóstico real de la informalidad en el transporte de carga para que sea comunicado a los gremios de transporte con un informe de las acciones que realizaría el Congreso respecto a las barreras burocráticas y las causas de fondo que generan la informalidad en el país,
así como las acciones y normas que se proyectarán para contribuir a la formalidad en el transporte de carga en el país. Es importante también para nosotros saber cuál es el plan de acción por parte de ustedes para combatir la informalidad. Nosotros somos formales, tanto la Confederación como los gremios a cuales nosotros representamos, pero exigimos y planteamos también trabajar de la mano en equipo para poder nosotros combatir la informalidad, como acaba también de mencionar la persona que me antecedió. Y eso sería el punto a tratar para poder combatir el tema de la informalidad. Combatir todas estas barreras burocráticas, así como las causas de fondo que acabo de mencionar. Les agradezco nuevamente por la invitación. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a los puntos que acabo de mencionar. Gracias. Gracias, señora Kelly Chávez, por su presentación. Si algún congresista quisiera hacer alguna intervención, tiene la palabra. Por medio de la presidencia, agradecerle, señora Kelly, ¿no? Como líder gremial del sector de transportes, hemos escuchado la cantidad de problemáticas que cuenta su sector, ¿no? Me ha interesado muchísimo el tema de darle solución por los altos pagos de tracciones que existen, ¿no? Y eso hace que se reduzcan las MIPES. Y crear pues programas de incentivos para las mismas, ¿no? Vamos a evaluar aquí en esta comisión, ¿no? Si es que se podría ver la viabilidad de un proyecto de ley donde se podría exonerar, ¿no? de detracción por un plazo determinado, ¿no? Pero habría que ver el tema de iniciativa de gasto, impacto fiscal que eso podría contraer, ¿no? Por otro lado, también muy importante el tema de los descanseros, ¿no? Porque eso definitivamente sería una solución para la alta tasa de accidentes automovilísticos que existen. En ese sentido, quisiera consultarle si alguna vez el gobierno los ha convocado a los gremios de transportistas para tratar asuntos relacionados a la construcción de estos track plazas, ¿no? Que son los espacios de descansos para los pilotos de las carreteras. Sí, nosotros en el acta firmada el día 6 de noviembre del 2021, uno de nuestros compromisos, de nuestros petitorios es que se cree, los truck centers, ¿no? Esto es lo que usted menciona, las zonas de descanso. Sí, está dentro de nuestro petitorio firmado en acta el día 6, pero hasta la fecha tampoco no se ha podido obtener, no, o sea, está planteado, pero no se ha trabajado, ¿no? Entonces nosotros queremos trabajar de la mano, seguimos exigiendo para que se logren cumplir los compromisos, y dentro de esos compromisos exigidos, firmados en acta, están los que también acabo de mencionar. Y nuestra más alta preocupación es el tema del combustible internacional, el cual he mencionado, ¿no? Nosotros, para salir del territorio peruano hacia Ecuador y Bolivia, nos exigen solamente tener el combustible limitado. Nos exigen consumir el combustible en el territorio extranjero, pero incluso nos exigen tener la unidad, como acabo de mencionar, Euro 5, que cuente con Euro 5, lo cual tenga el diésel no contaminante. Pero sin embargo, nuestros hermanos extranjeros, cuando ingresan al territorio peruano, ingresan con vehículos que no pasan revisión técnica, ingresan con combustible altamente contaminado, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Ingresan con ese combustible, no pagan impuestos, no fiscalizan el combustible que ingresa, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, altamente, que va a contribuir muchísimo al tema de la informalidad en el transporte. ¿Por qué? Porque el combustible que ingresa, el transportista lo vende de manera empírica aquí. Entonces, el combustible tiene un precio establecido aquí en Perú, pero sin embargo, el combustible que a ellos les sobra, lo revenden a los otros grifos, le venden al mismo transportista, ¿no? En Tumbes existe bastante demanda de ello. Entonces, ese es un tema. Hay ya una propuesta del Ejecutivo que nosotros venimos trabajando,
pero no se ha dado impulso. Y ese es un tema muy importante también, ¿no? Porque el combustible que ingresa, el combustible extranjero, es altamente contaminante y no se fiscaliza, ni por Sutran ni por ningún ente. Nosotros hemos venido trabajando y estamos exigiendo, ¿no? que se establezca un ente que fiscalice el tema del combustible. Primero se estuvo coordinando o se solicitó que sea el ejército, pero no se pudo. Luego indicaron que iba a ser Sutran, pero tampoco hasta ahora se ha establecido. Estamos en coordinaciones para ver si el ente fiscalizador es Sinermin, pero hasta la fecha tampoco tenemos ningún detalle de ello. Entonces nosotros somos formales, como indiqué en un inicio, estamos dispuestos a seguir haciéndolo y estamos dispuestos a llamar a los hermanos transportistas a que sean también formales, que dejen de ser informales. Pero también necesitamos trabajar de la mano con ustedes para poder lograr que la informalidad en el Perú vaya disminuyendo, ¿no? Y qué más con el apoyo de ustedes también en la actualidad. Gracias, señora Kelly. Por medio de esta comisión vamos a enviar un oficio a Sutran para ver cómo va el tema de la fiscalización del combustible. No hay en la actualidad la fiscalización. No fiscaliza. Claro, pero en algún momento entiendo que le dijeron que era la entidad. Claro, eso se ha venido trabajando, es un punto que nosotros hemos venido exigiendo. Nos dijeron que primero iba a ser Sutran, Sutran no ha aceptado. Ahora nos han indicado que probablemente sea Sinermin. Ese es el tema que falta determinar. ¿Quién va a ser el ente que fiscalice el ingreso de combustible de forma ilegal? Ok. Eso. Sí, congresista. Lo que no tuve muy claro es cuando usted dice que les exigen que tengan determinado tipo de combustible. ¿Quién exige el control de entrada del país hermano o autoridades nuestras? El país hermano. Y lo que no hay es correspondencia de nuestro lado. O sea, ellos exigen, pero nosotros no exigimos eso, o es porque hay descontrol y porque hay malos manejos. ¿Qué es lo que funciona ahí? ¿Por qué nosotros no exigimos lo mismo? Porque, conforme acabo de mencionar, no hay control. En las fronteras no hay quien fiscalice ese ingreso del combustible. Ellos pueden ingresar con el combustible que ellos van a utilizar y demás, pero y ese combustible, por ejemplo, de aquí a Piura hay un kilometraje que tienen que recorrer y hay una cantidad de combustible que ellos consumen, ¿correcto? Entonces, utilizan ese combustible y el sobrante lo venden aquí en Perú a los transportistas, quienes ellos de manera empírica lo revenden a las demás transportistas o a los grifos pequeños. A ver, lo que no entiendo es, ellos ingresan ¿con qué combustible? Con el de ellos. Con el de ellos. Y cuando nosotros entramos, ¿qué combustible nos exigen? ¿El de ellos? No. Claro. Ya, pero entonces el de ellos es más contaminante, es más caro el de ellos o es más barato. Eso es lo que no. Es más contaminante. Es más contaminante. Pero es más barato. Sí, claro. O sea, claro. a nosotros nos exigen entrar con un combustible más barato. ¿Perdón? ¿Nos exigen ellos entrar con un combustible más barato o más caro? No. O sea, ellos ingresan con su combustible. Ingresan y nosotros ingresamos con el combustible medido, solamente para la zona que nosotros vamos a transportar. Y abastecemos ahí. Pero el extranjero no. Él viene con su combustible, no consume nuestro combustible, no paga impuestos, no se fiscaliza y se regresa con su propio combustible, no consume el combustible de nosotros. Pero a nosotros nos obligan a abastecer su combustible. Abastecer, ya. Ajá. Ya, porque... Un combustible, entiendo, congresista, medido según la ruta estipulada y no pueden usar más de ese combustible. Pero además nos están obligando a consumir, ya, porque ahí hay un tema que hay que ver también con Cancillería, en todo caso, porque ahí hay que ver una reciprocidad. Cuando no existe esa reciprocidad, es un tema que puede escapar al tema de transporte, porque ahí habría que ver eso o con comercio exterior, ¿no? Sí, lo que pasa aquí es que nosotros estamos exigiendo haya un ente que fiscalice. No hay fiscalizadores en la actualidad.
que No, fiscalice claro, pero ese ingreso, fuera ¿no? que se fiscalice, así se fiscalice. Conseguimos mañana que Sutran o Sinermin vean ese tema. Si hay esta exigencia de un lado y no del otro, están poniéndonos como si fuese una barrera, ¿no? No es una barrera arancelaria, pero es una parabarrera, que es lo que hay que evitar, porque en los comercios entre los países tiene que haber un libre intercambio. Y nosotros tenemos acuerdos de libre intercambio, así como hay acuerdos de navegabilidad en el Titicaca y en el río Amazonas. Acá esto también debería, entonces lo que yo pediría, Presidenta, es que revisemos si es que además hay que ver esto o al nivel de comercio exterior o a nivel de Cancillería o en ambos, ¿no? Gracias, congresista Guerra, y le pido, secretaria técnica, que tome nota para hacer ese pedido. Para culminar, señora Kelly, luego de escuchar la problemática de transportes pesados de carga, ¿el Estado en algún momento les ha propuesto criterios asociativos o consorcios para importar repuestos, llantas, aceites, etc., u otros bienes que sirvan para el funcionamiento de sus máquinas y así reducir sus costos? No, absolutamente. Es más, en el tema del combustible, nosotros en nuestro compromiso pedimos que el combustible vaya dentro del Fondo de Estabilización. Para ellos el compromiso se cumplió, ¿no? Se cumplió en realidad, pero no dio el impacto necesario o el impacto esperado, perdón, para nosotros. Entonces, nosotros, a consecuencia de que el impacto no fue esperado para reducir el costo del combustible en la actualidad, decidimos conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas realizar el tema de compras masivas, pero sin embargo tampoco hasta la fecha no hemos tenido ningún acuerdo, ningún resultado frente a ello. O sea, en este tema, para combatir, y quiero dejar bien claro, Presidenta, de que hay varios puntos que he tocado en la actualidad, en este momento, los cuales ya están plasmados ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que hasta la fecha no se ha dado solución. No sé, y por más que uno sigue exigiendo, sigue presionando, ejerzo presión todos los días, inclusive con su despacho, pero sin embargo no tenemos respuesta. Nos citan a reuniones donde los compromisos, para leer los compromisos, pero sin embargo hay algunos compromisos que solamente está para definir fechas de un ministerio con el otro ministerio. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo solicitado el tema de municipalidades, solamente lo único que falta concretar en ese compromiso es concretar una reunión, el MTC con la Municipalidad de Lima? Pero sin embargo, hasta la fecha tampoco se ha concretado ninguna reunión. Exigimos fechas, exigimos reuniones, pero no nos pueden brindar. Exigimos, y tan difícil es de poder solamente determinar qué ente va a fiscalizar el tema del combustible. Y este compromiso y esta exigencia del tema del combustible internacional lo hemos venido tocando desde el año pasado, del 2021, de noviembre. Hasta la fecha tampoco se ha dado solución. Y no podemos esperar más tiempo, mientras que seguimos permitiendo que nuestros hermanos extranjeros ingresen con su combustible altamente contaminante, no paguen impuestos, encima se lleven la carga de nosotros, porque vienen y cargan de nosotros, cargan la nuestra, ¿no? Gracias, señora Kelly. Sí, definitivamente todos estos puntos hacen de que se pierdan los incentivos, ¿no? Para que los transportistas, si bien ustedes sí son formales, hay una alta cantidad de porcentaje de informalidad en el transporte de nuestro país. Em, Quería acotar que en el tema de los descanseros vamos a proponer que la Comisión de Trabajo, ¿no?, forme una mesa de trabajo entre las concesionarias, el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima, ¿no?, para ver ese tema específico, ¿no? Y bueno, quería agradecerle y solicitarle también esa acta que nos menciona, que tiene firmada con el gobierno, para ver todos los puntos que han quedado como acuerdos y que realmente, como usted nos manifiesta, está en el aire. Sí, mire, esa acta, Presidenta, se las hago llegar, si ya, a la brevedad posible.
Incluso nosotros solicitamos el cumplimiento de esas actas. ¿Por qué? Porque nosotros, y es conocimiento de parte de ustedes, que se llevó a cabo un paro de transporte de carga pesada a nivel nacional el día 28 de marzo, el cual nosotros no participamos, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, ¿no? Entonces, hemos sido un ente dialogante con la finalidad de poder evitar que el país se perjudique. Pero, sin embargo, a pesar de que nosotros hemos sido dialogantes, seguimos recibiendo indiferencia frente a la problemática de transporte. No es posible que desde el año pasado, el 2021, del 6 de noviembre, no se haya dado solución a los 15 puntos de los compromisos que se ha tenido pendientes, que se tiene pendiente hasta la fecha. Por más constantes pedidos reiterativos que mi persona ha hecho, no se ha dado solución al problema. Entonces, nosotros, como le vuelvo a repetir, queremos ser formales, queremos seguir proponiendo, queremos seguir incentivando que el pequeño transportista sea formal, pero con esta indiferencia nosotros nos cortan las alas, ¿no? Entonces, ¿qué transportista pequeño va a querer ser formal si en realidad no se viene concretando los petitorios que nosotros hemos estado requiriendo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, como le vuelvo a repetir, se convocó el paro, porque un grupo de transportistas no apostó por el diálogo. Nosotros sí. Imagínense si nosotros nos hubiéramos llevado a cabo el mismo paro con los mismos transportistas, no lo quiero pensar. Entonces, no esperemos que por falta de responsabilidad de las personas que están encargadas liderando un despacho se permita afectar la economía del país, porque el transporte de carga entendamos que mueve la economía del país, ¿no? Entonces, no permitamos eso. Trabajemos en equipo, le pido trabajar en equipo, le pido establecer las mesas de trabajo, nosotros estamos dispuestos a poder colaborar y sería bastante factible que se establezcan las mesas de trabajo por parte del Congreso y por parte del MTC, que es el ente que abarca esta problemática, ya que nosotros venimos con la realidad, ¿no? Es una realidad distinta a la que ustedes conocen la realidad puesta en papel, pero nosotros la vivimos día a día, no solamente no, sino el resto de transportistas a los cuales nosotros representamos, ¿no? Les agradezco nuevamente el tiempo brindado, esperemos que se pueda concretar una nueva reunión para poder darle fin a la informalidad en la cual ustedes están realmente preocupados. Felicito la acción y esperemos seguir trabajando en equipo. Gracias. Agradecemos la participación de la señora Chávez y la invitamos a que se retire cuando se le estime conveniente. Muchísimas gracias. Como siguiente punto de agenda tenemos las mesas de trabajo. La conformación de mesas de trabajo fue aprobada en la última sesión de la comisión, razón por la cual se comenzará a convocar a diversas asociaciones con la finalidad de recopilar información, recibir propuestas e identificar necesidades de asociaciones, instituciones, gremios, etc., que nos permita contar con una agenda de formalización de los sectores populares, el cual será trabajado desde el Congreso con las diferentes instancias del gobierno nacional, regional y local. En ese sentido, la secretaria técnica coordinará con los despachos de los miembros de la comisión las invitaciones a los sectores públicos y privados que deberían participar en estos grupos en beneficio de la sociedad. Se han establecido 3 mesas de trabajo. La primera, llamada formalización para la generación de capital. En este aspecto, esta mesa de trabajo se abocará a diseñar, aprobar y promover todas las reformas e instrumentos normativos que permitan determinar la validez y ejecutabilidad de los títulos. También que los títulos puedan servir como garantía para levantar capital en una jurisdicción determinada. También que se fomente que los titulares de la propiedad adopten una forma de organización empresarial que les permita ser reconocidos y protegidos en el mercado global. Que también se impulse que las normas existentes permitan que estos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar sus responsabilidades de manera que puedan protegerse de las decisiones
que se adopten contra sus intereses personales. También que se promuevan modificaciones normativas para que las leyes permitan a los titulares de la propiedad elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participaciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de empresas de alta productividad y gran escala. Que también los títulos cumplan con las normas locales que gobierna la formación del capital y por último que cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretaciones y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, las convenciones internacionales para una globalización justa y los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión. La segunda mesa de trabajo será llamada competitividad, productividad y formalización empresarial. Esta se centralizará en el fortalecimiento del tejido empresarial nacional para que las pequeñas unidades de negocio cuenten con la normativa y las herramientas necesarias que les permita mejorar sus niveles de productividad y lograr ser más competitivas. En este sentido, el trabajo de la comisión se convertirá en el espacio que permita resolver los problemas que limitan el acceso a la formalidad y el crecimiento de las unidades empresariales populares en los siguientes aspectos. 1. Barreras a la formalización. 2. Acceso a los mercados. 3. Financiamiento. 4. Integración de cadenas de valor. 5. Innovación. 6. Economía digital. Y como tercera mesa de trabajo será llamada saneamiento. El saneamiento es un aspecto que afecta principalmente a los sectores populares debido a que reduce sus niveles de acceso a condiciones adecuadas, afectando su calidad de vida de manera transversal, la salud, educación, trabajo, etc. Por esta razón, la Comisión analizará y propondrá acciones con el Ejecutivo para avanzar con soluciones efectivas que afectan a un porcentaje importante de la población. Por lo expuesto anteriormente, solicito a los congresistas miembros de la comisión que en un plazo de 5 días hábiles formalicen su participación a través de la Secretaría Técnica e indiquen en qué mesa de trabajo desean coordinar y participar. Como siguiente punto de agenda tenemos la instalación del Consejo Consultivo. De acuerdo con lo solicitado en la última sesión, 5 miembros de la comisión enviaron a la Secretaría Técnica sus propuestas para el Consejo Consultivo. Procedo a mencionar las propuestas realizadas por los señores congresistas para la conformación del Consejo Consultivo. Integrantes: Hernando de Soto Polar, propuesto por la congresista Rosela Muruz. Especialista, su especialidad es economista, presidente del Instituto de Libertad y Democracia. Como siguiente integrante, también propuesto por mi persona, Jaime Alba Arroyo, economista, especialista en temas de comercio informal. Tercer integrante, Wilder Barrón Carrión, propuesto por el congresista Jorge Montoya, ingeniero, especialista en MIPES de servicios a la minería. Cuarto integrante, propuesto por el congresista Jorge Montoya, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, especialista en temas de pequeña minería. Quinto integrante, propuesto por el congresista Jorge Montoya, el ingeniero Rodolfo Ojeda Medina, presidente del gremio de la pequeña y mediana empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Siguiente integrante, propuesto por el congresista José Gerí, el abogado Pincas Flint Blanc, experto en derecho empresarial y de la propiedad. Séptimo integrante, propuesto por el congresista José Gerí, el empresario Carlos Canales Anchorena,
presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Octavo integrante propuesto por el congresista Alex Paredes, el representante sindical Juan Pedro Chan Castro, especialista en informalidad. Noveno integrante, propuesto por el congresista Alex Paredes, el señor Richard Nolasco Ayasca, especialista en microempresas y desarrollo económico local, con estudios de sociología. Décimo integrante propuesto por el congresista Hernando Guerra García, el abogado Óscar Basurco Reyes, director ejecutivo del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes. Onceavo integrante propuesto por el congresista Hernando Guerra García, el psicólogo Rolando Arellano Cueva, experto en marketing, presidente de Arellano Consultores. Dado que en la sesión anterior se acordó que eran 2 propuestas por cada miembro de la comisión, solicito que de manera excepcional se acepten las 3 propuestas del congresista Montoya para que integren el Consejo Consultivo, debido a que por su experiencia profesional podrán contribuir a cumplir con los objetivos de esta comisión. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, las propuestas presentadas para el Consejo Consultivo se darían por aprobadas. Sí, congresista. Guerra. Yo tengo el mayor aprecio por Carlos Canales, a quien conozco en persona, soy amigo de él. Yo justo antes de llegar vi que él se está presentando como precandidato a la alcaldía de Miraflores por un partido. Entonces, si él no saliera candidato, no habría problema, pero en cuanto salga, estemos atentos para decirle a Carlos que sería bueno por él y por la comisión, ¿no? Pero como está de precandidato ahora, no habría problema. En todo caso, quien lo sugirió, que creo que es el congresista Gerí, podría tener un adicional que proponer, ¿no? Porque no vayamos a tener un problema con él. Cuando es campaña ya sabemos cómo son los temas. Claro. Gracias, congresista, secretaria técnica, que lo tome en cuenta, y solicitarle al congresista Gerí que tenga, ¿no?, un reemplazo en caso el empresario Carlos Canales gane la candidatura, ¿no? Si no hubiera... ¿Sí, congresista Gerí? Copiado el mensaje, presidenta. Muchas gracias. Asimismo, se le encarga a la Secretaría Técnica que se les curse la comunicación respectiva, oficializándolos como integrantes del Consejo Consultivo, y se les convoque para la instalación del mismo el día 10 de mayo del 2022 a las 12 horas, día en que se llevará a cabo la 4ª sesión ordinaria. Pasamos al último punto de la agenda: aprobación de la iniciativa del proyecto de ley reactivación económica a través de compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales. En la sesión anterior se presentó un anteproyecto de la ley de mi autoría, el cual introduce modificaciones a la ley número 28015 y al decreto legislativo número 1414 en lo que se refiere a los procesos de compras públicas a las MIPES. Se han incorporado los comentarios y mejoras que propusieron los congresistas Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, y el congresista Alex Paredes, de Perú Libre. Adicionalmente, de acuerdo con las sugerencias hechas, se elaborarán otras iniciativas legislativas que impulsen el acceso a mercados a las MIPES en temas como incentivos a la conformación de consorcios y el programa Compras Mi Perú, propuestas realizadas por los congresistas Alex Paredes y Hernando Guerra García. Asimismo,
hago un llamado a los colegas congresistas a que presenten sus propuestas legislativas con la finalidad de que sean trabajadas dentro de esta comisión. La presente iniciativa de ley tiene por objeto promover la reactivación económica del país por medio del estímulo a las MIPES mediante la dinamización del mercado interno vinculado a las compras públicas, con capacidad de generar, a través de la modificación del marco de referencia, el fomento e impulso al desarrollo económico y social mediante la estimulación del emprendimiento productivo, en base a la libertad de trabajo y empresa de ámbito nacional en el marco de los efectos negativos sobre la economía y la producción originados por la pandemia COVID-19. La primera modificación propuesta se refiere a la necesidad de precisar en el artículo 22 de la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, para que en el caso de los bienes manufacturados especializados establecidos en el Decreto Legislativo 1414, decreto legislativo que autoriza al Ministerio de la Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, donde las instituciones del Estado destinarán no menos del 40% a las MIPES manufactureras que fabrican bienes en el territorio nacional, siempre y cuando éstas lo puedan suministrar en calidad, oportunidad, precio y competencia. Quedando redactada de la siguiente manera: las instituciones del Estado en todos sus niveles deben destinar no menos del 40% de sus compras en bienes a las MIPES que fabrican bienes en el territorio nacional, siempre y cuando éstas lo puedan suministrar en condiciones de calidad, oportunidad, precio y competencia. En el caso de los bienes manufacturados especializados establecidos en el artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1414, decreto legislativo que autoriza al Ministerio de la Producción a conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, las instituciones del Estado destinarán no menos del 40% a las MIPES manufactureras que fabrican bienes en el territorio nacional, siempre y cuando éstas lo puedan suministrar en calidad, oportunidad, precio y competencia. Asimismo, se incluye en el citado porcentaje de compras públicas señaladas en los párrafos anteriores a las MIPES que provean de servicios de alojamiento para estancias cortas, edición de programas informáticos, actividades de producción de película, cinematográfico, videos y programas de televisión. Una segunda modificación es la incorporación del artículo 4 del Decreto Legislativo número 1414, decreto legislativo que autoriza al Ministerio de la Producción a conformar núcleos ejecutores de las compras para promover y facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, el acápite 4.2.4 en los siguientes términos. 4.2.4. Las instituciones del Estado en todos sus niveles destinarán a los núcleos ejecutores no menos del 15% de sus compras para los bienes manufacturados especializados definidos en el acápite anterior. Para ello, se considera como MIPE manufacturera a la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización formal que tenga por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación y producción, cuenten con planilla electrónica y sus productos finales que fabrican cumplan con las reglas de origen aprobadas en los acuerdos comerciales vigentes. A su vez, el Ministerio de la Producción creará el registro de productos manufacturados nacionales que permitirá otorgar el respectivo certificado en función delegada a instituciones debidamente acreditadas a las MIPES que cumplan con esta condición. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra?
Sí, Presidenta. Sí, congresista Guerra. Adelante. Dos, en realidad tres temas. Uno, en las visitas recientes que he hecho a conversar con varias MIPES, hemos encontrado que se ha conformado el programa Compras Mi Perú, que en realidad partió luego de que se hicieron los núcleos ejecutores, y el Ministerio de Producción, si no me equivoco, durante la gestión del ministro Chicoma, en el gobierno de Vizcarra, convirtió a Compras Mi Perú en un programa. Entonces, Compras Mi Perú estaba organizada supuestamente para poder apoyar y sacar adelante los núcleos ejecutores. Sin embargo, lo que tengo entendido, por lo que me han informado, es que hay fondos para organizarlos como programa. Es decir, hay fondos para pagar sus honorarios a los directores, al inspector, al consultor, etcétera, pero no hay fondos para comprar. Entonces, se ha creado una entidad que tiene ingresos, pero que no está ejecutando núcleos. Entonces, lo que deberíamos tratar de hacer es compatibilizar esta ley con el programa que existe, porque es un programa que ya existe, que habrá sido, supongo que creado por decreto supremo y no por ley. Entonces, deberíamos detenernos a contemplar cómo empatamos lo que es ya el programa Compras Mi Perú con la propuesta de esta ley, con la que en esencia estoy de acuerdo. Adicionalmente a esto, Compras Mi Perú tiene en sus modalidades algunos asuntos que habría que revisar para no volver a caer en los mismos errores y quizás poderlos incluir en esta ley. Me refiero, por ejemplo, a que cuando organiza Compras Mi Perú una compra, se les dice a las pymes, ustedes tienen que comprar a estos proveedores y solamente a estos proveedores. Entonces, allí hay un registro de proveedores, pero ese registro de proveedores se comporta finalmente casi como un cartel, porque los precios a los que compran las pymes, voy a poner un ejemplo, una pyme de Huaycán se inscribe en las compras para uniformes de la policía, ¿no? La policía dice, quiero comprar 100.000 uniformes, entonces se inscribe esta pyme, y luego se le dice, la tela que nosotros queremos, porque esas condiciones técnicas las pone el organismo que compra, es esta específica. Y entonces la MIPE voltea a Compras Mi Perú y le dice, ¿cuál es el registro de proveedores para esas telas? Y hay estas tres, ¿no?, que reúnen las características. ¿Por qué reúnen las características? Porque no sé si el ministerio ha conversado con los proveedores, pero son estos tres proveedores. A veces ni siquiera son tres, es uno. Y cuando la MIPE le dice, ¿y la tela a cuánto está? 25 soles la yarda, por decir cualquier cosa. Pero oiga, pero en el mercado de color parecido está a 12 soles. Sí, pero esto es lo que hay. Entonces las MIPES están obligadas en este sistema a comprarles a proveedores que a veces tienen especificaciones tan sesgadas que eso les lleva a comportarse como un monopolio, porque le dice, bueno, cómprame a mí. Entonces la MIPE voltea y dice, no tengo a quién comprarle porque son los únicos que traen ese color o esta hebilla. Y en otros casos están inscritos estos proveedores y ellos, las pymes, dicen, yo sé que no tienen buena calidad. Entonces me dicen que le compre la hebilla para las correas, para la policía, que son hebillas malísimas. Y encima que me cobran el doble, yo consigo en el mercado. Entonces, este es un tema, sin entrar a mucho detalle, que deberíamos tratar de poner la norma. O sea, la norma no puede crear el monopolio. Cualquier monopolio es perverso siempre para la competitividad. Entonces, sugeriría, uno, revisar el programa de Compras Mi Perú
quizás invitarlos, ver cómo funcionan y ver cómo los incorporamos, porque son ellos los que van a tener que ejecutar esto. Lo segundo, en esas preguntas, revisar cómo está funcionando Compras Mi Perú, y quizás podríamos, Presidenta, hacer una visita también, o en una siguiente semana de representación, o ir a tener una reunión con ellos, y a ir in situ, además, comprobar cómo está trabajando este proyecto, que repito, tiene fondos para sus salarios, pero no tiene fondos para buscar hacer compras. Por otro lado, también están haciendo cosas efectivas, es decir, no estoy haciendo solamente una crítica a lo que es Compras Mi Perú, porque fue diseñado así, pero ellos podrían tener sugerencias también, y yo tuve una reunión con ellos, y algunos temas me parecía que funcionaban bien. Eso era lo que quería señalar, y se ha añadido acá un tema sobre compras, de temas de servicios. Se dice, asimismo se incluye en el citado porcentaje de compras públicas, MIPES que provean, y ahí hemos puesto servicio de alojamiento, que me parece correcto, porque a veces pueden ser hospedajes chicos que hay en el interior del país y que los pueda comprar el Ministerio de Edición de Programas Informáticos, lo entiendo, actividades de producción. Pero ya cuando digo actividades de producción de película, cinematográfico, videos y programas de televisión, no entiendo cuánto el Estado debe de comprar programas de televisión y cinematográficos, ¿no? O sea, no entiendo, no es la labor de ningún ministerio, salvo que sea el Ministerio de Cultura, que podría estar con eso fomentando, pero para eso tiene programas, pero no es una compra usual. Trabajos cinematográficos no es una compra usual, y si nosotros ponemos una puerta así, estamos haciendo pues que los presupuestos se puedan inclinar hacia eso, ¿no? Y mañana más tarde nos van a preguntar, y díganme, ¿y ustedes por qué pusieron que los ministerios puedan hacer películas y cortometrajes? No creo que ganemos muchos Óscares por ahí, además. Bien, eso es lo que quería señalar. Gracias, congresista Guerra. Con respecto a que vengan, ¿no?, a hacer una invitación a los representantes del proyecto de Compras Mi Perú, por favor, Secretaría Técnica, para hacer una solicitud de invitación. Justamente esta ley, congresista Guerra, en la modificación del decreto, va a hacer que esa problemática que nos está manifestando en que solo hay fondos para los salarios en Compras Mi Perú, pero más no tienen fondos para las compras, con esta modificación se resolvería, porque estás dando ahí un porcentaje que no menos del 15% de sus compras para los bienes manufacturados, ¿no? Pero sí es importante que este programa venga y nos diga, ¿no?, todo lo que ha avanzado, porque por lo que y poder también sumarlo al proyecto, de todas maneras. Y respecto a lo de los videos, es un tema un poco técnico que quisiera que mi asesor lo explicara, porque es que se ha agregado ahí en el proyecto. Sí. Congresista Guerra García, se incorpora el término genérico, de repente lo podríamos precisar mejor, es el término genérico que tú dices, el SIU, pero está orientado a las compras que se hacen y que son regulares de la producción de pequeños videos, no spots audiovisuales, pero el nombre genérico, el SIU, es todo eso, que suena a cinematografía, y sí, también coincido con usted que plenamente hace un ruido enorme de lo que podríamos estar incentivando. Pero vamos a revisar para ver cómo precisamos que se refiere solamente a la producción de audiovisual, que sí hay muchas productoras pymes y que trabajan con el Estado regularmente. Si no hay ninguna otra intervención, continuamos con el siguiente punto. Secretaria Técnica, proceda a registrar la votación de los congresistas. Conforme, Presidenta. Señores congresistas, se procederá a registrar su votación. Congresista Paredes González Alex Antonio.
Congresista Guerra García Campos Hernando. A favor. Congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Congresista Salvana Cavides Eduardo. Congresista Muruzu Lanto Jessica Rosselli. A favor y especificar que va a ser a cargo de redacción con los comentarios del congresista Guerra. Gracias. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. A favor. Congresista Gerío Orejos Enrique. A favor. Segundo llamado. Congresista Paredes González Alex Antonio. A favor, con cargo a alcanzar algunas sugerencias. Gracias. Gracias, congresista Paredes. Por favor, agradeceré nos envíe sus sugerencias a través de la Secretaría Técnica. Congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Congresista Salvana Cavides Eduardo. La iniciativa de proyecto de ley de reactivación económica a través de compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales ha obtenido 5 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. En consecuencia, la iniciativa de proyecto de ley ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, la iniciativa del proyecto ley reactivación económica a través de compras públicas de las MIPES manufactureras nacionales ha sido aprobada por unanimidad. Antes de levantar la sesión, pido la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo las 2:16, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.